bienvenidos a TVC Ambientales. Después de la caída del meteorito en Rusia y la desgracia por más de 1000 personas heridas, decidimos invitar a Mario de Leo para que nos platique si esto es una amenaza para la humanidad o cómo nos pinta el año. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Comenzamos. Mueren miles de aves. La gripe aviar afecta a varios estados de la República Mexicana. Precios accesibles. En San Luis Potosí, la cuaresma puede beneficiar a 100 personas. Más calor en el mundo. Expertos pueden saber la temperatura global a través de instrumentos a bordo de satélites. Está deprimidísimo el tigre Sergio después de matar a su domador. Sobreviven al ataque. En Rusia están felices porque aseguran que no les volverá a pasar. Hoy comenzamos con la primer colaboración musical desde el espacio. El astronauta Chris Hadfield grabó un dueto con el cantante de rock canadiense Ed Robertson, quien se encontraba en vivo en un estudio de Toronto acompañado por un coro de jovencitas que todavía no están por ahí, pero ahorita las vamos a ver. La canción que escuchan se llama Is Singing Somebody. Sus siglas concuerdan con las del International Space Station. La letra se centra en la experiencia de una persona en el espacio a la que le hace falta sus seres queridos en la Tierra. Vamos a escuchar un cachito. From the International Space Station, you know why I want to get back. Mario de Leo está con nosotros. ¿Tú extrañarías a alguien desde el espacio? Pues definitivamente es mucha distancia, ¿no? Pues algo. Algo hay de eso. Oye, sobre texto de la caída del meteorito en Rusia es que te invitamos. Cuéntanos un poco el origen, de dónde vienen, qué son los asteroides. Pues empecemos con qué son los asteroides, de dónde vienen. Cuando se formó el sistema solar hace aproximadamente 5.000 millones de años, pues se formó de una gigantesca nube de gas y de polvo. Este polvo y ese gas empiezan a compactar, empiezan a caer hacia una zona central y se empiezan a formar piedritas. Y estas piedritas cada vez van acercándose una junto con la otra y entonces vamos teniendo pedazos de roca cada vez más grandes. Y estas rocas se van aglomerando y van generando satélites, planetas, pero lo que sobró de toda esta formación son los asteroides, que son simplemente rocas que sobraron ahí, están flotando en el espacio, y a eso se le llama un asteroide, a una roca que está flotando alrededor del Sol o de la Tierra o libremente en el espacio. Y cuéntanos un poquito, ¿hay grupos? Existen varios grupos de asteroides. Tenemos, primero son 3 grupos que se encuentran muy cercanos a la Tierra, y estos se llaman el grupo Amor, Atón y Apolo. Apréndanselos, ¿eh? Ahora, estos grupos son los que presentan mayor peligro para la Tierra, y fue muy posible que este asteroide meteorito que ingresó en Rusia haya pertenecido a uno de estos grupos. ¿Es lo mismo asteroide y meteorito? Asteroide es cuando está flotando libremente en el espacio, meteorito es cuando logra impactar contra la superficie de la Tierra, y en medio de esos dos está lo que se llama un meteoro, que es justamente cuando se está quemando en su ingreso a la atmósfera terrestre. Oye, todo el mundo tiene cámara en Rusia en su coche porque vimos cientos de videos donde podemos observar justamente este proceso. Efectivamente, es una cuestión muy rara que se da en Rusia. Los rusos tienen cámaras en sus coches para después ir contra el abogado de la agencia de seguros y poder narrar su propia parte de los eventos donde existe mucha corrupción en Rusia. Pero no contaban con un meteorito como el que estamos viendo ahorita en pantalla. Y entiendo que este que estamos viendo no es el que teníamos de alguna manera previsto, anunciado, ya habíamos tomado medidas. El mismo día, 15 de febrero, teníamos uno muy estimado que lo habíamos descubierto el año pasado, en 2012, que se llamaba 2012 DA14. Ese ya estaba perfectamente calculado, pasó como debió de haber pasado, y nos agarró por sorpresa unas horas antes. Sin embargo, no existe relación alguna entre los dos, siguen trayectorias completamente diferentes, y eso indica
que su origen es completamente distinto. Sin duda es una noticia para todos los que no esperábamos al otro meteorito y obviamente los miles de personas afectadas, más de 1,000, en Rusia. Pero vamos primero a la información. Activistas se manifestaron en Washington para exigir al gobierno estadounidense cancelar la construcción de un oleoducto que viene desde Canadá. Miles de manifestantes se reunieron en Washington para exigir al presidente Barack Obama suspender el controvertido oleoducto Keystone XL. Pese al intenso frío, 35,000 personas de más de 30 países se reunieron para fijar su postura sobre el cambio climático. Estoy avergonzada de lo que mi país está haciendo. Me da vergüenza que abramos la puerta al aceite sucio. Quiero decir que lo siento a los trabajadores en Canadá y en Estados Unidos que tienen que ir a casa y ver a sus hijos a los ojos y saber que están dañando su futuro. Los activistas surgieron suspender la obra, pues afecta a miles de personas. Esto pone en riesgo a mis vecinos que viven en Arenas de Alquitrán. El gobierno no reconoce a estas personas y esta gente muere de cáncer. Su agua está contaminada, los animales están enfermos y la madre tierra está enferma. La protesta se produjo días después de que un grupo de senadores pidió a Obama aprobar la tubería, pues desde su punto de vista se daría un paso importante hacia la independencia energética. Ahora sufrimos un genocidio ambiental, pues la refinería de ConocoPhillips instaló muchas tuberías debajo de nosotros y ahora Keystone busca hacer lo mismo. Estamos aquí para hacer la diferencia. En la otra cara de la moneda, una encuesta mostró que 69% apoya la construcción del gasoducto y solo 17% se opone a ella. Pero los ecologistas rechazan la tubería debido a que el aceite que se extrae contamina más que el petróleo tradicional. El oleoducto Keystone es una bomba de carbono enorme. Va a arruinar los ecosistemas de algunos estados de Canadá y nuestros hijos ya no tendrán dónde vivir. El oleoducto Keystone XL llevaría crudo de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, a refinerías del norte y los puertos de Texas. Los partidarios de la tubería, que transportaría diariamente 830,000 barriles de petróleo, dicen que generaría miles de trabajos en los Estados Unidos. Sin embargo, la controversia sobre el impacto al medio ambiente está sobre la mesa. TVCN, Eduardo Guzmán. Y seguimos en esta entrevista con Mario de Leo Winkler, fundador de Nibiru, Sociedad Astronómica. Estábamos platicando de los grupos de asteroides. Mencionaste 3, ¿son los únicos? Esos 3 son los más cercanos a la Tierra. Sin embargo, tenemos el más abundante, ese que se encuentra entre Marte y Júpiter, que es un cinturón de asteroides, así se le conoce, el cinturón de asteroides, que son millones de rocas desde tamaño de partículas de talco hasta 900 kilómetros de diámetro, que, bueno, no sabemos si fue un planeta que no se alcanzó a formar o un planeta que se destruyó en algún momento, y de ahí pueden provenir también algunos asteroides que impacten a la Tierra, porque ahí pueden colisionar entre ellos las rocas y algunos sale disparado hacia la Tierra. Y el último es el cinturón de Kuiper, que se encuentra más allá de la órbita de Plutón, que también son rocas que sobraron de la formación del sistema solar y que en algún momento también, por alguna razón, podrían aproximarse hacia la Tierra o acercarse hacia el Sol, que se atraviese algún planeta y logre impactar. Que se atraviese algún planeta. ¿El de Rusia? El de Rusia fue un evento que no pudimos detectar. Los umbrales de detección están en 20 metros del tamaño de la roca para poderla detectar. El de Rusia fue de 17 metros de diámetro. Ahora sabemos, los números van cambiando un poquito con los días. Ahora, este venía en una posición de este a oeste, diferente a la trayectoria de 2012 de A14, que era el que sí habíamos predicho, que venía de polo sur a polo norte. El de Rusia tenía un peso de 10,000 toneladas, era cientos de veces más poderoso que las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. Se dice que más de 500 bombas. Más de 500 bombas de Hiroshima y de Nagasaki, y adicionalmente y afortunadamente se fue quemando en la atmósfera y logró explotar a 30 o 45 kilómetros de altura. Entonces los desastres que generó fueron principalmente por la onda expansiva, que fue justamente la que salió después de la explosión. Y esta onda expansiva llega hasta la superficie, se encuentra material que es muy frágil y entonces rompe los vidrios. Y entonces el rompimiento de los vidrios es justamente lo que nos genera los lesionados. Después de la explosión, pequeños fragmentos sobreviven y esos son los que se precipitan y generan lo que fue la caída de un techo en una fábrica o algunos cráteres en el suelo, pero afortunadamente no logró impactar el asteroide de 17 metros de diámetro
todo íntegro en la superficie del planeta. Seguro, como yo, a muchas personas les surgen preguntas y comentarios. Ojalá se puedan comunicar con nosotros a través de las redes sociales y ahorita les contesta Mario de Leo, pero vamos a algo que está afectando a nuestro país. Debido al brote de influenza aviar AH7N3 han sido sacrificadas más de 480,000 aves en las 12 granjas afectadas en Guanajuato. Vamos a verlo. Fue el 17 de febrero cuando los gobiernos federal y de Guanajuato confirmaron la presencia de un brote de gripe aviar inocua para el ser humano en los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz de la entidad. De inmediato, la Secretaría de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, empezó a dar cifras de la cantidad de aves que serían sacrificadas. Sin embargo, personal técnico del organismo continúa tomando muestras que son analizadas en los laboratorios oficiales de Celaya, Guanajuato y Palo Alto en el Distrito Federal, para determinar el número final de animales susceptibles de sacrificio para erradicar el brote. Hasta ahora el SENASICA ha detallado que se han levantado 2,543 muestras en 22 granjas. Indicó que continuarán las labores de diagnóstico y la vigilancia epidemiológica en la región. Además, se mantendrá la distribución y aplicación de vacunas para aves en las zonas aledañas sin presencia de virus, con el propósito de prevenir la enfermedad. El organismo entregó a Bachoco casi 2 millones de dosis de vacunas contra la influenza aviar para su aplicación preventiva en aves reproductoras y de postura comercial en granjas circundantes y establecer así una zona de amortiguamiento para mitigar el daño y aislar el foco de infección. A pesar del problema, la compañía asegura que no está en riesgo el resto de sus operaciones de producción de pollo, huevo y productos procesados. Por tanto, no existe riesgo de desabasto de sus productos avícolas en el mercado nacional. En junio de 2012 se registró un brote de influenza aviar AH7N3 en Los Altos, Jalisco. Luego, el 8 de enero de este año se notificó la presencia del virus en 2 granjas de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, y el 23 del mismo mes se confirmó la cepa en 2 granjas de Encarnación de Díaz, Jalisco. Así que los avicultores se preparan para iniciar una revacunación de sus aves. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Mario, ¿de qué manera puede entrar y afectarnos un asteroide? Bueno, hay varias formas. La primera y la más afortunada es la que sucedió en Rusia, que va quemándose conforme ingresa a la atmósfera uno de estos rocas y entonces termina de desintegrarse en la atmósfera y sí genera una onda expansiva que llegará hasta la superficie, pero genera poco daño. O sea, de 17 metros entró ya realmente muy chiquito. Se va quemando, sí. Entra de 17, se va quemando, se va haciendo cada vez más chiquito, dependiendo de su composición. Logra deshacerse en la atmósfera, como el caso de Rusia, y entonces ya nada más nos caen pequeños fragmentos que logran sobrevivir y no hacen mucha destrucción. La otra posibilidad, y esto sucede por lo general si el meteorito tiene más contenido metálico, es que sobrevive a las altas temperaturas del ingreso, la roca logra impactar contra la superficie casi íntegra, y entonces ahí sí tenemos un cráter mucho más grande, mucha más destrucción, y podríamos tener pues algún tipo de catástrofe de nivel local. Oye, ¿a eso se referían con los 10% de hierro que tenía que llegó a Rusia? Sí, efectivamente. Este tenía poco contenido de hierro, de metal, entonces se pudo quemar prácticamente toda la roca y todo el hielo que contenía en la atmósfera. Si el contenido hubiera sido más alto, de tipo metálico, hubiera muy probablemente impactado casi íntegro sobre la superficie del planeta. Vámonos hasta San Luis Potosí, donde los vendedores de pescados y mariscos esperan incrementos en sus ventas. Ha comenzado la Cuaresma. Cada viernes se consumirán menos carnes rojas, según lo marca la religión católica. Por esta razón, los expendidores de productos pesqueros esperan tener un repunte en sus ventas en esta temporada, pues consideran sus ventas han sido muy bajas. A estas horas estaba lleno. Bueno, la venta es el viernes, pero los días más que a lo mejor no hay nada de venta, pues puede ser lunes, martes y miércoles. En ese sentido, señalaron que los precios de los pescados y mariscos se mantienen con respecto a los de todo el año, pues como ejemplos, en los mercaditos se pueden encontrar entre los más consumidos el kilo de filete de mero en 120 pesos, filete de mojarra entre 50 y 80 pesos, guachinango desde 100 hasta los 140 pesos y el bagre en 60 pesos. Camarón coctelero a 120 pesos el kilo, camarón pacotilla de granja a 140. Los productos más demandados entre los potosinos son los filetes, principalmente el de mero y los camarones para cóctel, y la mayoría de los consumidores coincidieron en que no les resulta excesivo el costo de los mismos. Como que no ha subido mucho. Pues el filete en 100 y ahorita 120. No, ahorita no le han incrementado el precio todavía. Tienen buen precio hasta ahorita. Cabe señalar que los productos que se ofrecen en los mercados de la capital provienen de Tampico, y para los creyentes, el abstenerse de comer carne es una de las costumbres más arraigadas.
Elizabeth Hernández, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Oigan, aunque a veces la regamos o no satisfacemos sus necesidades de información, sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, así que háganos saber cada una de ellas. Y estamos en contacto a través de las redes sociales. Annie Schutzengel nos comparte esta foto de un gatito que a sus bromistas dueños se les ocurrió pegarles las orejas hacia atrás. No me hace tanta gracia, pero bueno. Y un saludo a Oli Hernández, Raquel Casillas, Katia Rivas, Italia Esquetino, Maribel Pérez, Carlos Solís, Real del Monte y Jorge Hernández. Saben que pueden comunicarse a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. En ambas me encuentran como Yoli Ramírez. Oigan, por cierto, a todos aquellos que de repente me recuerdan a mi madre, muchas gracias. Mi mamá está muy bien, pero no sean llevados. Podemos comunicarnos sin agredirnos. Y vamos a platicar al regreso del corte sobre los asteroides más recientes que nos han afectado. Vale. A continuación, el mes de enero rompe récord. En Sonora esperan pronta recuperación de Sergio. Y en Rusia no se tropezarán con el mismo meteoro. Un problema común entre los niños son los piojos. Para erradicarlos, pique 5 huesos de aguacate. Póngalos a hervir en 1/4 de litro de agua con 2 ramitas de ruda. Después de lavar bien el cabello, aplique la mezcla sobre la cabeza dando masaje por todo el cabello. Sin secar, envuelva la cabeza en una toalla o tela. Espere 2 horas y finalmente elimine los piojos y liendres con un peine. Lavar el cabello con vinagre de manzana le ayudará a continuar el tratamiento, pues su acidez disuelve la sustancia que adhiere las liendres al cabello. Realícelo 2 veces por semana durante un mes para prevenir una segunda aparición. Una comedia chilena que ocurre en otra época, pero con unos chistes buenísimos del siglo XXI. Don't worry. Be happy. ¡Hola! ¡Llegué! ¡Llegó mi mamá! Sí, no, mi amor, no. La Colonia, lunes a viernes, 18:30 horas. Todas las emociones. TVC, se siente. Tú quieres cocinar sano y nosotros tenemos a la persona indicada para compartir contigo secretos culinarios rápidos y deliciosos. Bueno, vamos a agregar ahora sí el pimiento y vamos a dejar que dore un poquito, quesito, y ahora sí vamos a poner otra capa de tamal. Vamos a dejar que suelte un poquito el jitomate su sabor. Cocina con... Pero aparte el pasito tiene que ser con el jugo. Dore en Sazonarte, lunes a viernes 10 horas y su repetición a las 16:30 horas. Todas las emociones. TVC, se siente. Gracias por seguir con nosotros. Los números sugieren que el mundo está realmente muy caliente, considerando las temperaturas a nivel global. Se registró el pasado mes de enero como el segundo más cálido de los últimos 35 años, con una temperatura media anual de 0.51 grados Celsius. El primer lugar lo ocupa enero del 2010 y el tercer puesto enero del 98. Los expertos pueden saber la temperatura global a través de instrumentos a bordo de satélites del National Oceanic and Atmospheric Administration y la NASA, que miden la temperatura de la atmósfera desde la superficie de la Tierra. Y seguimos con nuestra entrevista con Mario de Leo. Ya te estoy hablando hasta en italiano, ¿ves? Vamos a hablar de los casos más recientes. Hemos tenido casos de impactos de asteroides en el último siglo que son de mucha importancia. En 1908 se dio un impacto en Siberia de un cuerpo de aproximadamente 100 metros de diámetro. Estamos hablando muchas veces más grande que acaba de suceder en Rusia. Ahora afortunadamente también terminó de desintegrarse a 8 kilómetros de altura, pero deshizo 80 millones de árboles y una región aproximadamente de 2.000 kilómetros cuadrados la terminó quemando por completo. Y esto es mucho más grande que el Distrito Federal. Adicionalmente, casi cada año tenemos un ingreso, pero de cuerpos cada vez más pequeños. Entonces, en 2008 tuvimos un
ingreso en Sudán, y ese afortunadamente cayó sobre el desierto. En 2009 por Indonesia, ese cayó por el Océano Pacífico. En 2012 tuvimos uno en México que cayó entre el límite de Puebla y de Veracruz. Sin embargo, no se pudo recuperar la roca. Pero bueno, no debe asustarnos, cada rato nos está cayendo material del espacio exterior, aproximadamente 40 toneladas por día, que se quema todo en la atmósfera, y muy pocos son los cuerpos que alcanzan a impactar contra la superficie terrestre. Oye, tengo aquí información de que a partir de las observaciones realizadas desde el 91 por el Programa de Objetos Cercanos a la Tierra, el organismo que elabora la tabla de monitoreo de riesgos habla de 433 asteroides cuya trayectoria los pone en riesgo de colisión con la superficie del planeta. Sí, hay una escala de 0 al 10 que habla qué tan alto es el riesgo de que nos impacten. Y sin embargo hay varios que están en nivel 1, pero este nivel 1... ¿Uno es el más bajo? 0 es el más bajo, 10 es el más alto, el 10 es inminente, una colisión, pero hay unos en nivel 1, y de los 9.000 que conocemos, casi todos están en nivel 0, y no hay nada arriba de nivel 1. Entonces no existe ningún cuerpo que conozcamos nosotros que vaya a impactar contra la Tierra. Oye, ¿pueden ser grandes oleadas en caso de ser, por ejemplo, muy grande y que cayera en el agua, etcétera? ¿Ese tipo de circunstancias se pueden dar? Se podría generar un tsunami si cae en el agua, pero necesitamos una roca bastante grande para que suceda este tipo de eventos. Y hablemos de la detección. ¿Cómo que no se pueden detectar todos? Bueno, el umbral de detección es de 20 diámetros para arriba de tamaño. 20 metros de diámetro. 20 metros de diámetro para poderlos detectar. El de Rusia estaba en 17 metros, entonces está abajo de este umbral. Y además no tenemos todo el cielo cubierto en todo momento. Entonces necesitamos más telescopios, más gente observando el cielo, instrumentos cada vez más precisos que puedan detectar objetos cada vez más pequeños. Y así podremos ir detectando cada vez las amenazas más pequeñas que podrían generar desastres cada vez más pequeños, locales, como el de Rusia. Pero sí requerimos todavía de más observatorios, más capacidad de observación, más regiones de detección. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a otra información. ¿Ustedes se acuerdan del tigre apodado Sergio? Este felino mató a su domador en un circo y se encuentra deprimido desde que fue trasladado al Centro Ecológico de Sonora. Desde que llegó a su casa temporal, el Centro Ecológico de Sonora, el tigre de apodo Sergio, quien lesionara y diera muerte a su domador en un circo del Chocoa, se muestra deprimido, la cual, según personal del Centro Ecológico, es normal al cambiarlo radicalmente de hábitat. Fuera de ahí, se encuentra bien de salud. Entre las indicaciones está el aumentar su alimentación para ganar peso. Ahorita le estamos dando el doble de ración de lo que se le daba, ¿no? Y se le cambió el horario, la dieta, ¿no? Ahora se les da en la mañana y en la tarde, así empezamos, ¿no? Fue lo que detectaron así de entrada las personas que los cuidan, ¿no? Los expertos y los veterinarios, ¿no? Pues muy buen estado, muy tranquilos. Yo creo que están extrañando el público que tenían allá, no tanto ruido, y aquí están tranquilos. La dieta también incluye suplementos alimenticios. En esta área adecuada para ellos pasarán la cuarentena, mientras Profepa decide su situación, si regresan con sus dueños al circo o si quedan al resguardo del Centro Ecológico de manera permanente. Con imágenes de Carlos Fernández, Quilimón, Noticias Telemax. Seguimos en esta charla. ¿Cuál es el plan de contingencia? Hay varios planes de contingencia que ha generado la NASA, todos se ven muy bonitos en el papel, pero todavía tenemos que hacer algunas pruebas. Uno de ellos es detectar una roca con el suficiente tiempo de anticipación y ponerle un motor que ande funcionando durante varios años y poco a poco ir cambiando su trayectoria para que la verdad es que nos pase y no suceda nada en la Tierra. Ajá. Otra de las ideas que tiene la NASA es dinamitarlo. Pero esto no necesariamente es una buena idea porque posiblemente generamos lo que sería un riesgo potencial en muchos riesgos potenciales y no sabríamos dónde caerían todas estas piedras en la Tierra. Otra de las opciones es pintar un asteroide de un color blanco porque vienen muchas partículas del Sol y estas partículas traen una velocidad y traen una masa. Entonces si impactan con mayor facilidad en algo que está pintado de blanco, su efecto de presión sobre esta roca será mayor y podrá irle cambiando la trayectoria también. Pero para eso necesitamos nosotros detectar la roca con muchísimos años de anticipación. Estoy hablando de décadas de anticipación, pero es la forma más barata y más fácil de realizar este cambio de trayectoria, este plan de contingencia. Barata en términos
celestiales. En términos celestiales, porque podemos nosotros ir y pintar el asteroide y ya estuvo, pero es mucho más barato que ponerle un motor, por ejemplo, y llevar algo tan pesado al espacio. Y existen cosas mucho más exóticas como jalarlo gravitacionalmente, ponerle algo que sea mucho más grande que el asteroide al lado y entonces lo va jalando hacia él poquito a poquito y también le va cambiando la trayectoria, pero esto suena a ciencia ficción, la verdad. Oye, los científicos de California ofrecen como solución utilizar rayos láser. ¿Es una opción? Es una opción para cuerpos más pequeños. Esto los desintegraría, pero insisto, cuerpos muy muy pequeños de algunos centímetros o posiblemente umbral de 1 metro de diámetro. Si son más grandes, posiblemente le hacemos cosquillas al asteroide o acabamos fragmentándolo en varios cachitos que haríamos un problema en varios. Oye, ¿me dices que el de Cuba no es cierto? ¿O cómo estuvo la información? No tenemos información que sea verídica sobre los avistamientos en California y en Cuba el mismo día que el suceso en Rusia. Entonces, por lo tanto, tenemos que desmentirlo por el momento. Y no sabemos que venga con un acompañante este cuerpo, entonces consideramos que el evento fue único en Rusia, no hubo otro. Oye, en Rusia, donde cayó el meteorito, están aliviados los pobladores porque desde su lógica no volverá a ocurrir en cientos de años, ¿es así? Bueno, una roca más o menos del tamaño de Rusia nos debe de impactar una vez cada 100 años. Ahora, puede suceder en 101 años, 100 años y un día, 105 años, no sabemos exactamente cuándo. Pero puede impactar en los 510,000 kilómetros cuadrados que tiene la Tierra. Ajá. Entonces la probabilidad de que les vuelva a caer en el mismo lugar está complicado. Entonces, por probabilidad no les va a volver a tocar a ellos, le tocará a otra parte del planeta. Bueno, muchas gracias Mario de Leo Winkler, fundador de Nibiru, Sociedad Astronómica, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Joely. Vamos a la siguiente información. Los residentes de la región rusa de Chelyabinsk se sienten aliviados tras haber sobrevivido al impacto de un meteorito de unas 10,000 toneladas. Por fortuna, la mole de roca se desintegró al entrar a la atmósfera. Es ahora el lugar más seguro en la Tierra porque los meteoritos nunca caen 2 veces en el mismo lugar. Los residentes pueden sentirse seguros de que esto no sucederá en miles de años. Las personas se dirigían a trabajar la mañana del viernes 15 de febrero, cuando en el cielo vieron una luz brillante y luego escucharon una explosión. Esta es la primera ciudad en la historia de la civilización moderna que sobrevive a un ataque de un objeto del espacio exterior. Nadie resultó muerto. Es un milagro. El asteroide cayó en una región de los Urales escasamente poblada, hirió a 1,200 personas y causó daños por $33 millones. Los daños fueron cuantiosos. Ahora las personas están a la espera de los servicios para reparar lo que haga falta. El gobernador de Chelyabinsk invitó a los turistas a visitar la ciudad, pues espera que la euforia que dejó el meteorito deje buenas ganancias a los comercios de la región. La NASA calcula que el meteorito de Chelyabinsk medía 17 metros de ancho antes de entrar en la atmósfera terrestre y pesaba alrededor de 10,000 toneladas. Explotó kilómetros antes de tocar tierra. La potencia liberada fue de 500 kilotones de energía, 30 veces el tamaño de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. TVCN, Eduardo Guzmán. Si se quedaron con preguntas de este tema, por favor comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de dedicarle otro programa a este tema. Nos vemos la próxima. Hasta luego.